Amigas, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo conversatorio sobre el proyecto alternativo de gobierno 2022-2024, Morena desde abajo, para Nicolás Romero. Tengo el placer de tener conmigo a Joaquín Gutiérrez, quien es un político mexiquense avecindado aquí en Nicolás Romero, a quien ya le compartí los ejes que estamos proponiendo dentro de este proyecto, los tres ejes. Sí. Y vamos, bueno, a platicarlos. Hoy me gustaría, Joaquín, saber tu opinión sobre estos ejes de gobierno que estamos proponiendo para Nicolás Romero. Sí, muchas gracias Alejandro por invitarme aquí a tu programa. Y pues sí, el platicar sobre los ejes fundamentales de tu proyecto, porque al final de cuentas es el proyecto de Alejandro Colinas sobre los Nicolás Romerenses. Rescato básicamente la parte de la educación. Y comentabas algo sobre la falta de infraestructura en educación, en escuelas preparatorias y universidades. Pero yo considero también que esa parte la ha estado cubriendo el sector privado aquí en el municipio. O sea, ahí está la Universidad la Fidel Velázquez, que no es tanto privada, es algo pública. Hay otras universidades privadas, no quiero darles el calificativo así tan feo, pero están cubriendo esa parte. Algo que me gustaría sugerir, si está abierto, enfocarnos en la cuestión de una preparatoria, ¿sí? Abierta, donde se pueda cubrir con mayor amplitud la demanda estudiantil. Vamos, ahorita que lo estamos comentando así al aire, una preparatoria que cubra 4 turnos, de 3 horas cada uno si tú quieres, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos jóvenes acuden a este tipo de preparatorias, en primera porque no hay cupo en las preparatorias más conocidas, pero otras porque muchos ya empiezan su actividad laboral cada vez más jóvenes. Eso es por un lado, y otros pues adultos también que quieren cubrir su papel del bachillerato, pues acuden a este tipo de instituciones, ¿no? Entonces sí, como una preparatoria pública, popular, que claro que está al alcance del bolsillo de los jóvenes y de la gente adulta que quiere, o sea, Claro. quien quiera venir a educarse en Nicolás Romero, cubriríamos esa parte, ¿no? Esa Déjame, mancha juvenil. déjame contarte, Joaquín, que en la Dirección de Educación Uh-huh. abrimos una nueva preparatoria abierta. El municipio de Nicolás Romero administra dos. Se llaman centros de asesoría social, las Sí. preparatorias abiertas. Y una ya tiene años en la 5 de febrero. La otra la abrimos en 2019, Sí. empezó a funcionar desde la dirección, ahorita no sé cómo esté, porque yo abandoné la dirección, pero ya la abrimos. El asunto era que ese centro de asesoría social, esa nueva Sí. preparatoria abierta, la podíamos aplicar, digamos, en todos los espacios públicos del municipio. Sí. Es posible y hay demanda y hay también quien pueda prestarse a ser asesor educativo. Claro que sí. ¿Cómo funciona la 5 de febrero? Los alumnos llegan a pagar 100 pesos al mes, algo así, es módico, accesible, para que puedan concluir la prepa. E incluso lo articulamos con oferta educativa relacionada con las artes, la informática y algo muy importante, el desarrollo socioemocional, la psicología, en el modelo de la ciudad del conocimiento Sí. que como, bueno, permítanme plantear de nuevo ustedes también, amigas, amigos, los tres ejes de gobierno que estoy proponiendo. El primero es desarrollo social y económico, Sí. el segundo es política de paz y buen gobierno, y el tercero es urbanismo y conectividad. Ahorita estamos sobre el primer eje, que es el más importante, el desarrollo social, y que tiene como motor la educación. Entonces, pues coincidimos en que hay que atender de manera prioritaria la preparatoria, con un esquema accesible para la población de Nicolás Romero, pero desde mi punto de vista y el del trabajo colectivo que hemos hecho, Sí. hemos concluido que hay que complementarlo Sí. con oferta educativa que les permita a los jóvenes desarrollar un oficio o un arte
o en la informática para poder empezar a generar dinero cuando concluya la preparatoria. La idea es que no se queden allí en la oferta educativa que el municipio pueda ofrecer, sino que vayan más allá a la universidad, que salgan del país y regresen, claro, si gustan, los recibiremos con mucho gusto, ¿no? Y nada más apuntar en esa parte, también un plan de estudios adecuado, un plan de estudios eficiente, porque también luego, aunque sean preparatorias abiertas, meten muchas materias. Entonces sí, materias que tengan que ver con una cuestión más, por ejemplo, como epistemología, álgebra, geometría, trigonometría, lógica, ¿sí? Lenguas españolas, que hemos perdido mucho esa parte del lenguaje en español, se está sustituyendo por otras cosillas. El Spanglish. El Spanglish, o se está enfocando más en una epistemología, por ejemplo, que también ya años que no se ha tocado para nada esa materia, y que se le puede enseñar a cualquier alumno, ¿sí? Filosofía también. Pero claro, es muy interesante tu propuesta, pero es un primer paso, ¿sí? Este modelo propedéutico, ¿sí? Recordemos que hay una escuela de artes y oficios aquí, Nicolás Romero, que luego enseñan no sé qué, ¿sí? Más que nada, algunos interesantes, cultura de belleza, chef y eso, pero pues sí también unos oficios que puedan activar un poco más la economía, ¿no? Sí. Que tengan este conocimiento teórico y práctico, ¿sí? O sea, ya sofisticar un poco más ese sedaño, porque están quedando como inmuebles ahí muertos, o sea, funcionan, sirven, pero pues ni la gente va y tampoco no hay ese boom, ¿no? Y sería importante rescatarlos. Claro, sí. Mira, ya existe en la preparatoria, es un programa oficial, sí. Que hay que seguir, y hay dos opciones en la preparatoria abierta. Hay una que es la opción de asignaturas y otra de módulos. Los módulos son más prácticos y más rápidos, que era como lo habíamos empezado a echar a andar en la Dirección de Educación, sí. Y ya teníamos más de 70 alumnos inscritos, y de pronto, bueno, se abandonó ese esfuerzo, pero lo podemos retomar con mucha facilidad y enriquecerlo, ese programa oficial, con otras formas de conocimiento práctico relacionadas con, formas de desarrollo económico, productivo, municipal, que podamos respaldar desde el municipio, no solo en la educación, sino también en la formación de nuevas cadenas productivas, e incluso retomar algunas viejas de oficios. Ahora con lo de la pandemia y demás, estamos forzados a regresar a lo local. Entonces, yo recuerdo a Nicolás Romero, antes, cuando yo iba a la secundaria, en la primaria, había casi en cada colonia un carpintero, un herrero, una imprenta, una serie de oficios que permitían que las familias obtuvieran un ingreso con un negocio propio, familiar muchas veces, que bueno, hay gente que lo expande y tiene una visión empresarial, hay gente que se queda en lo familiar, pero en todo caso tienen una fuente de ingreso, un modo de vida. El asunto es ese, que necesitamos tener ingresos para tener un modo digno de vida todos. Entonces hay que ver cómo lo generamos. El municipio no va a generar empleos, pero la mayor parte los tiene que generar la sociedad. ¿Cómo? Pues a través de el saber aplicado a la nueva economía. Tenemos mucho espacio verde, por ejemplo, desaprovechado. Sabemos que en Cahuacán, en Transfiguración, hay cerros bellísimos, desaprovechados, que, digamos, los visitantes de la Ciudad de México se pasan a Vía El Carbón y no se detienen ni en Cahuacán ni en Transfiguración, porque los esfuerzos que se realizan, que han sido desde que yo tengo memoria, impulsados por el gobierno del estado y luego los gobiernos municipales para rescatar las truchas y ya sabes, son pura simulación, es decir, publicidad, etcétera, porque el problema del Estado de México fundamental, a mí me parece, es político. Y tiene que ver con el gobierno del estado incluso, no nada más el gobierno municipal. Desde el gobierno del estado tenemos que el PRI ha gobernado por más de 90 años,
este estado, nunca ha habido alternancia en el Estado de Hasta el México, 90. y eso causa muchos vicios en la educación, por ejemplo. El Estado de México es riquísimo, es de los que aportan más al PIB, seguro entre el Estado de México, la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Bueno, son los más acuérdate altos. que de la Tlacomulco para acá fue donde prácticamente se vició todo el PRI mexiquense, ¿eh? Exacto, pero De Isidro fíjate, Favela para acá. sin duda, pero el problema al que quería llegar es que ese asunto de la falta de alternancia política Sí, sí, sí. nos ha llevado, por ejemplo, a no tener universidades autónomas en el Estado de México. ¿Me explico? La Universidad Autónoma del Estado de México es una ficción, De nombre nada más. es una simulación. El gobernador pone al rector, a los maestros, los puestos son puestos políticos, los puestos de los directores de las preparatorias oficiales en el Estado de México, del CECITEM y de los bachilleratos, son puestos políticos en su mayor parte. No niego que haya muchos profesores buenos que hacen sus carreras académicas, pero los puestos clave son puestos políticos. Y eso está mal, pero eso no se puede cambiar desde el municipio, se tiene que cambiar desde el gobierno del estado. Lo menciono porque hay que pensar a largo plazo, en un proyecto de largo plazo. Sin duda, para renovar la política, no solo Nicolás Romero, sino en el Estado de México, eventualmente en el país, a mí me parece que la herramienta que crearon los diputados federales, locales, con relación a la reelección, por ejemplo, es una herramienta equivocada para otros países, pero no para México. En México la reelección produce cacicazgos. De inmediato cualquier liderazgo político tiende a ser cacicazgo. Bueno, el tema de la reelección ahí tengo un poco de... No de contrariedad, como a veces se presta a confundir. Porque cuando alguien es reelegido por mérito propio. O sea, es decir, si un gobernante hizo un buen trabajo, evidentemente se supone que la sociedad lo va a compensar. Ni siquiera las dictaduras latinoamericanas, nadie se quedó por sus pistolas, ¿eh? O sea, si hay reelección, hay factores que mantienen esa continuidad, ¿sí? Grupos de poder, la propia población, poderes prácticos, pero bueno. Entonces, aquí a nivel municipal, si alguien amerita seguir ostentando el cargo, sí, puede ser reelecto, sí, puede ser reelecto. ¿Sí? Aquí lo que muchas veces pasa, dices, bueno, es que se presta cacicazgos. Las figuras de los caciques son precisamente un instrumento de poder. Al que le conviene arriba, impone los caciques. Eso ha sido desde que... ¿No crees que se puede cambiar eso en México? Sí, sí se puede cambiar, pero mira, venimos de un sistema todavía novohispano, es más, hasta la fecha creo que ni siquiera el federalismo lo entendemos, no lo asumimos como tal, no lo entendemos, ¿sí? A diferencia del sistema inglés o el sistema, sobre todo el sistema yankee, ¿no? De que cada estado tiene su propia autonomía, pero es que también cómo se formaron. O sea, sí, tienen raíces históricas. Es algo muy profundo y muy difícil. Uh-huh. Por ejemplo, tan solo Nicolás Romero, no nada más ahorita, ¿cuántos años fue un municipio desconocido? Uh-huh. ¿Sí? Y eso que estamos como a 2 horas de la Ciudad de México, es un municipio desconocido prácticamente. Dice, se va la gente hasta Villa del Carmen, aquí no se paran más que a hacer del baño, ¿no? Y paradójicamente, en el siglo XIX fue punta de lanza del desarrollo industrial de no solo el Estado de México, sino el país. Sí. Estuvo aquí la Kimberly Clark, por ejemplo, recientemente, hace poco se fue de Progreso, pero sabemos todos los que vivimos aquí de esa historia. Que por cierto aquí estalló la primer huelga, a nivel continental, antes que la de Chicago y... No, aquí, no es afán de orgullo, pero sí se detonó una huelga. Es un municipio que se ha distinguido por estar politizado desde siempre, con extremos, porque tenemos, así como la primera huelga obrera, también tenemos muestras sinarquistas, por ejemplo, cuando la guerra cristera, que no se sabe demasiado, pero en este país hubo una guerra entre el 29 y el 33, dos guerras, dos cristiadas, en las que se enfrentó el Estado contra una parte de la sociedad organizada en las iglesias católicas
porque la Iglesia Católica tenía un enorme poder en este país desde la colonia, y eso había causado muchos vicios, incluso en la propia Iglesia, sin duda. Hay que tener cuidado también, porque muchas veces la historia oficial es muy romántica, es tan, y obviamente pues ha sido atea, o sea, no defiendo a la Iglesia Católica, pero yo creo que si tuvo vicios se exageraron. ¿Sí? Sí, Se prestaron muchas veces es propaganda, honestamente. Mira, es propaganda, las dos cosas, o sea, el enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia era un enfrentamiento por las conciencias de los mexicanos y por el control de los mexicanos. Y a mí me parece que tanto la Iglesia como el Estado deben de estar no para controlar a las personas, sino para darles libertad dentro de lo que cada sociedad, cada organización considera que es la verdad, pero para eso debe de haber libertad de pensamiento. Creo que esta parte de la separación de la Iglesia-Estado, más allá de la conciencia social que tenía, que todavía siguió teniendo la Iglesia por muchos años más, después de incluso del juarismo, creo que esta parte era porque la Iglesia también era un actor político. Sí. Y era competencia. Por ejemplo, Santa Anna, que tanto está satanizado por el presidente de México, él al principio estaba proponiendo la separación Iglesia-Estado, ¿sí? Pues no al principio apoyó el federalismo también, que haya cambiado de bando por lo mismo, porque la Iglesia era actor político. Así es, así es. Entonces a la conveniencia Sí, es que recordemos que cuando la independencia, este país se queda sin una fuente de legitimidad política. ¿Sí? Y eso va más allá de la habilidad de las personas, etcétera. No teníamos una legitimidad monárquica, ni teníamos una legitimidad republicana, Sí. porque no existía propiamente la república, ni tampoco la monarquía. Sí. Simplemente nos independizamos y nos lanzamos al vacío a ver qué hacemos. Y el punto es que estuvimos en conflicto 50 años, perdimos la mitad del territorio, parte de nuestro proceso histórico que tenemos que asimilar, asumir la responsabilidad, me parece, ciudadanos, autoridades, todo mundo del país, porque el país en el que vivimos, todos lo hacemos de una forma o de otra, ¿no? Sí, y muchas veces ahí es donde entra el factor económico. ¿A quién le conviene que estemos desestabilizados? Mal, que haya una presencia de grupos que no les vamos a poner, bueno, todos sabemos que empiezan con la letra N, pero que han sido útiles para la limpieza étnico-social, ¿sí? Para desplazar poblaciones. Y curiosamente cuando los desplazan, por ejemplo en el norte, por darte un ejemplo así muy fáctico, en el norte del país, en el noreste, esta parte de Tamaulipas y Coahuila, dices tú, ¿cómo hay tanta violencia extrema? O sea, pero sádica, la gente huye, desaparecieron pueblos, pero pues te das cuenta que esa gente vivía y estaba parada sobre una cuenca de gas, o sea, la famosa cuenca de Burgos, pues hay intereses económicos ahí. Está lo del gas esquisto que quieren expropiar ahí. Entonces dices tú, tiene cierta conexión de estos grupos que terminan siendo grupos de limpieza étnica, social, ¿sí? Ese mismo caso lo vimos con Juárez, ¿sí? Fíjate que aquí el punto es que en el México actual necesitamos tener una política de paz. ¿Qué significa esto? Que todos los actores económicos de todas partes tienen intereses. Sí. Eso es inevitable. El asunto es que podamos dirimir esos intereses en un espacio de paz, en un espacio de convivencia civilizada, de respeto, que lo hemos perdido, peleándonos todos por la chuleta cuando podemos hacerla más grande y repartirla bien. Pero es una cuestión también de circunstancias incluso mundiales, fíjate, porque nos montamos al tren de la globalización tras la caída del muro de Berlín en el 89. Que igual otra historia romántica, por cierto. Sí, y entonces, ¡fum!, la globalización era como una promesa de prosperidad y lo fue para mucha gente, sobre todo para los que más tienen. Sí. Pero también abrió posibilidades materiales para los de abajo hasta cierto punto. Sí. El problema es que se aumentaron las desigualdades entre unos y otros, sí, lo que fractura más a la sociedad. Ocurre un fenómeno curioso, que cuando la sociedad empieza a tener más, exige más. Por ejemplo, en Chile fue un éxito el gobierno de Bachelet,
el crecimiento económico que tuvieron los chilenos. Fue un milagro latinoamericano. Sí. Las clases medias crecieron y de pronto esas clases medias que están mejor que antes protestan. Sí. ¿Por qué? Porque también mientras más tienes, más quieres y no quieres perderlo. Sí. Eso lo saben muy bien los de arriba, por eso, digamos, son tan duros en la defensa de lo suyo. Sí. Bueno, rescatando el caso de la globalización, que a mediados y finales de los 80, que fue tuvo mayor propaganda, por decirlo así, ¿no? O sea, Miguel de la Madrid, de hecho, quiso ya conectarse con esta parte de la globalización, lo termina materializando Salinas de Gortari, pero mucha gente se la creyó, sobre todo la clase media, porque aspiraban a ser los nuevos ricos de este país. Y ya estábamos en el primer mundo. Sí, y terminaron siendo los nuevos pobres. Sí, porque todo el mundo se endeudó, todo el mundo adquirió deudas, fue una quiebra financiera nacional célebre, la del error de diciembre del 94, que digamos acabó con la ilusión salinista. Esto es muy mexicano, de hacernos de ilusiones y luego decepcionarnos con mucha facilidad, tanto las ilusiones como la decepción. Y luego como que casi nos queremos matar y cortar las venas, y si no matamos al otro. La decepción, por ejemplo, de Salinas fue seguida por la decepción de Fox. Que el modelo, muchas veces todos los países, perdón que te interrumpa Alejandro, pero muchas veces los países cuando adoptan un modelo económico, no lo hacen porque... Lo hace porque es una ventana de oportunidad. Yo no digo que la globalización haya sido una idea fracasada o mala por sí misma, porque también en México, porque se adoptó este modelo, fue más por un acto de legitimidad, fíjate. Fue más política que economía. Fue política, y las dos cosas. Yo creo que en ese momento... fue legitimar a Carlos Salinas. Todo el mundo, sí, por supuesto, pero todo el mundo se viró hacia el neoliberalismo tras la caída del muro de Berlín. La globalización fue sobre todo financiera y económica, no de las personas, no de la movilidad personal, y al principio no de la comunicación. De pronto tenemos la globalización de la comunicación en Internet, y esto está cambiando al mundo. Esto es importante, esta globalización, la de la comunicación, es la globalización, permítanme decirlo así, de la política en el buen sentido, porque todo diálogo público es política. Y cuando hablamos de las cosas que a todos nos afectan, de la globalización, de Carlos Salinas, de López Obrador, de lo que ocurre en Nicolás Romero, etcétera, a todos nos afectan esas cosas. Claro. Es mejor si nos enteramos, participamos y lo hacemos de manera informada y consciente, porque esto, como es algo que nos afecta a todos, es más serio que desde mi punto de vista que las cuestiones privadas, ¿no? Que también tienen, por supuesto, su seriedad y su drama. Voy a decir una simplonada. Es que no es malo agarrar una deuda. Lo que es malo es en cómo la gastas y cómo la administras. No es lo mismo lo que hizo México al abrirse al mundo, que por ejemplo como lo hizo China en los 70s, con Deng Xiaoping. Nada más, no voy a alargarme mucho, no voy a entrar tanto en detalles, pero ellos lo hicieron a nivel partido comunista. Y aquí en México lo hicimos a lo que decían Estados Unidos, ¿sí? Ya después entra el consenso de Washington, pero aquí en México fue más una artimaña política, insisto, no con repercusiones económicas, todos lo vimos, ¿sí? Muchos lo vivimos en el 94, pues, yo era chamaco, pero sí, mucha gente lo vivió, y fue una pelea simulada, la de Cedillo y Salinas. Se echaron la bolita. Yo no sé, mira, más allá del chisme, lo interesante es que el neoliberalismo y las políticas aplicadas desde entonces, el TLC, todo esto, ha construido una nueva sociedad que podemos llamar Mexamérica, en el norte de México, el sur de Estados Unidos, que es un experimento social y cultural muy interesante e imprevisible, incontenible, porque implica a millones de personas. De pronto en Estados Unidos tienen la necesidad de hablar español. Cada vez se dan más cuenta que deben de incorporar en sus asignaturas nuestro idioma, porque de pronto están en Ohio, en una ciudad X que
está perdida allí en Pero el hay espacio, presencia hispana, ¿no? pero hay salvadoreños, mexicanos, cubanos y demás, Sí, sí, y de repente se encuentra el herrero que fue a la casa con el jardinero y empiezan a hablar en español, y pues la señora dice, ¿de qué están hablando estos compadres? sí. Y la curiosidad es natural. Y qué bueno que tengan esa curiosidad y ese interés, que se dan cuenta que es una necesidad. Y entonces, normalmente hemos tenido una relación asimétrica Sí. de Estados Unidos, no solo con México, sino con toda América Latina. Son célebres los libros, las historias, los abusos de la democracia imperial, con que consideran aún muchos de ellos su patio trasero, Sí, o sea, sí, nosotros. Sí. Y entonces nos han tratado como han querido, ha habido golpes de Estado documentados con intervención de la CIA. En México siempre ha jugado un papel como de bisagra, lo jugó en la Guerra Fría, ¿no? Desde aquí zarpó Castro con la protección de Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación, por ejemplo, pero éramos socios de los gringos al mismo tiempo. Sí. O sea, el PRI tuvo esa realpolitik de defensa del interés nacional de una manera interesante, con el autoritarismo que ellos tenían, sí, como ellos podían, incluso abrieron cierta brecha en la política internacional. México adquirió mucho prestigio en los años 70 en la política internacional por nuestros principios, que son muy interesantes y que, más allá de, creo que, regresar a una discusión bizantina en torno a ellos, hay que ser prácticos en torno a la necesidad de sí proteger el interés nacional, pero pensando en un país equitativo, sí, de que el gobierno tiene como una de sus funciones prioritarias tratar de equilibrar esa brecha entre los ricos y los pobres, sin anular la actividad económica privada, que no es necesario, al contrario, es importante tener esa iniciativa, pero con el papel equilibrante del gobierno. Eso es lo que no es neoliberal. Esto es lo que lo podemos llamar socialdemocracia. A mí me gusta el socialismo libertario. A mí me gustaría llamarlo socialismo libertario. Salinas le llamaba liberalismo social. Nos quitó mira, la socialdemocracia es ni frío ni calor. Sí. O sea, honestamente, no. De hecho, yo no creo que el presidente de la República sea, y lo digo con mucho respeto, no es que sea un socialista. Yo siento que incluso en su forma de decir siempre no es nada nuevo, pues él viene del sistema, ¿sí? Pero no ha tomado políticas proteccionistas, curiosamente, de los que ahora están exigiendo. Mira, como yo lo pienso, socialismo libertario no para sería apuntar proteccionista. Eso, porque Andrés Manuel no ha contraído deuda. ¿Y eso está bien? Milton Friedman le estaría aplaudiendo porque no hay deuda pública, no hay despilfarro, ¿sí? O sea, se está... Pero mira, se está dejando, porque ahora se quejan de que se quiebran las empresas y eso, pero no entra la protección del Estado. Sí, ahora sí están dejando. Pero entra. Sí, pero están dejando que ahora sí se manifieste la mano invisible. No tanto andaban diciendo eso. Es que sí entra la mano del Estado, pero a proteger a los pobres. ¿Cómo? Pues con el salario mínimo, el aumento. Sí, aumentos significativos, sí, que decían los neoliberales que esos aumentos producían inflación. Sí. Pero fue pura... Los que sabían cómo hacerlo decían eso. Y no es cierto. Ya aumentó otra vez y no hay inflación. Y ese es un logro muy interesante, muy importante de López Obrador. Sí. Otro logro en torno, digamos, a lo que yo llamaría socialismo libertario, es la democratización de los sindicatos. Sí, pero a ver, hay que obligatoria por la ley. Un poco esa confusión, porque el que aumenten los salarios no es socialista. No, lo estoy llamando yo así. Ahora, lo está haciendo a nivel nominal. A final de cuentas, la empresa lo va a determinar. Claro. Es un salario, un aumento a nivel nominal, no en términos reales. Porque él no es el dueño de las empresas. Pero es el aumento del salario mínimo como un indicador. Sí. Que eso es lo que ya se tiene que pagar. Y era también una cuestión como hasta de mentalidad, porque de pronto dentro del neoliberalismo se asentó la idea de que las empresas eran productivas a costa de los trabajadores. Sí. Es decir, todos ganamos más, o sea, los dueños, pero los
trabajadores y empleados no. Hay muchos problemas ahí con el neoliberalismo más allá incluso, desde mi punto de vista. Bueno, quiero puntualizar una cosa, no estoy defendiendo el modelo neoliberal, o sea, está más, ahorita sabemos que fue un fracaso garrafal, ¿eh? O sea, Ok, hay que mejorar muchas cosas en México, hay que hacer que tener un proyecto de Estado nacional sobre una revolución educativa necesaria en este país que vincule la cultura, la educación con el empleo. Eh, Creo que salta a la vista con la pandemia, pero ya era evidente la crisis de la escolarización como modelo educativo general. La escuela ha fracasado en México de manera pasmosa, en otros lados menos. sí. ¿Por qué lo menciono? Porque tenemos mucha inversión pública en educación y los resultados del Sistema Nacional Educativo son lamentables por muchas razones. Se burocratiza la educación, los profesores acaban llenando formatitos que tienen que presentar para sus evaluaciones, Sí. y entonces es pura burocracia, y la pedagogía real en el aula, lo que realmente ocurre ahí con los alumnos, ese fenómeno, se pierde de vista. Sí. En la reforma neoliberal no se habló de ello, o sea, no hubo ningún intento de hacer una reforma pedagógica en el país, una revolución pedagógica en el país indispensable. En fin, hay mucho que hacer, pero no lo podemos hacer pocos, tenemos que ser muchos. Y bueno, hay que ir cerrando la conversación, me parece, Joaquín, Sí, sí, sí. pensando en nuestros televidentes, digámoslo así, que es la nueva televisión Sí, internet, cibernautas. que nos tienen paciencia los que se quedan y los que verán el video, pero hay que concluir. Te invito a dar unas palabras de conclusión. Esta es una conversación en torno al proyecto alternativo de gobierno. Como ustedes se dan cuenta, nos fuimos a temas internacionales, nacionales, locales, porque todo está vinculado. El asunto de irlo aterrizando lo iremos haciendo poco a poco. También conforme lo vayamos construyendo con la gente de Nicolás Romero. Sí. Por ejemplo, en el comercio ambulante tenemos ahí una rama económica muy importante Sí. en el municipio, que ahorita está fragmentada, desorganizada, aunque está cooptada por organizaciones, paradójicamente. Hay que hablar con todas esas organizaciones para llegar a una nueva, un nuevo orden municipal, Sí. o iniciar un orden municipal en el que entremos todos. No se trata de que la autoridad imponga a las organizaciones, ni que las organizaciones impongan a la autoridad, sino que construyamos algo en conjunto, sí, para que todos los mercados ambulantes que tenemos, que son muchos, sí, en todos se cobra piso, en algunos lo cobran unos, en otros otros, sí, en pocos el municipio donde cobra pues no entra al erario, nada de eso entra al erario, se quedan en las organizaciones, etcétera, pero es un desastre el municipio. No, y además ya se volvió un modo de vida. O sea, vamos a suponer, pues, si se llegan a traer empresas, de todos modos esos comercios van a seguir. O sea, yo creo que aquí no es tanto eliminar el comercio informal, sino pues contenerlo. Más que contenerlo, y si yo se quería trae, alentarlo en un sentido de darle como un orden y reconocerlo como parte de la vocación económica del municipio, una ventaja económica, una ventaja competitiva frente a otros municipios, sí, y que hay que entonces darle orden y concierto, armonía. Sí. No, se puede, a lo mejor no vamos a tener naturalmente, no sé, pisos lustrosos como en un mall, sí, pero sí podemos tener mercados bonitos, que incluso pueden ser de chácharas, sí, pero pueden estar bien organizados, claro, de tal suerte que la gente que venda chácharas, sí, también ahí hay una dignidad y hay una belleza. Bueno, chácharas en los 90, últimamente están sofisticados. Ya hay un montón de cosas. Ya venden más nuevo que hay de todo. Cháchara. Y es como sí, no, de fayuca. Ya hay que observar, bueno, no tanto así, digo, puede ser legal o no, ya es otro asunto, pero sí se puede contener en el sentido de crear infraestructura de mercado. Sabemos que hay un mercado nuevo que no sé por qué ya no
no funciona al 100%, que debería de ser Bueno, aprovechado. es un problema de dinero Ujú. y de que la gente que compró no acabó de pagar, es un problema de financiero, Financiero. está en quiebra ahí, es un proyecto pues fracasado en ese sentido, Sí. financieramente hablando. Acá el punto es cómo, Por se puede yo creo rescatar, que, fíjate, porque está pienso ahí. que la clave está en cambiar la forma como se hacen las cosas. ¿Qué significa esto? No se trata, el gobierno municipal se acerca al comercio ambulante para cobrarle Sí, y expropiarle a las organizaciones el poder que tienen. sí. Y entonces hay un pleito entre las organizaciones y la autoridad, a ver quién tiene el poder sobre los comerciantes, Sí. que se vuelven como los 20 pesos que dan, por eso se pelean, y se pelean por esos 20 pesos para embolsárselo. El punto es que tanto los unos como los otros, el punto es, antes de meternos en eso, que es un desastre, Sí, vamos a sí. trabajar juntos. O sea, vamos a meter las manos juntos en ordenar juntos autoridades y el comercio ambulante, Sí. el propio espacio donde el comercio ambulante se desarrolla, para que se desarrolle mejor Claro. en beneficio de los comerciantes, de los que llegan a consumir Los y de la gente transeúntes que también, vivimos sí. aquí, de todos, porque todos estamos metidos en esto. Sí, Y entonces todos quisiéramos que las cosas fueran a nuestra manera. claro. La gente del comercio establecido quisiera que el comercio ambulante desapareciera. Sí. Los que van a trabajar en la ciudad ven como un estorbo los mercados y el tráfico porque ellos quieren llegar rápido a su casa. Y entonces lo que pasa es que todos nos vemos como un estorbo cuando en realidad somos vecinos Sí. y tenemos que aprender a convivir y a construir soluciones en común. Sí. Entonces, ¿qué pienso que por ahí hay que ir? Y luego le entramos a lo de la lana para transparentarlo Claro. y que nadie se la clave, ni la autoridad, ni los jefes de los grupos, sino que se utilice para los propios comerciantes, porque es de ellos el dinero Sí. que están dando, y se utilice para que esos espacios sean dignos y haya modo de caminar, modo de transitar. Claro, es limitado el espacio, como Sí. todo, pero sabiéndonos acomodar, podemos al menos aprender a que trabajando juntos todos nos beneficiamos. Y saber también cuál ha sido el papel de estos líderes comerciantes, ¿no? O sea, porque también si ellos son corresponsables de la estabilidad y el bienestar de sus comerciantes, ¿por qué las cosas las vemos por qué las cosas están tan mal, ¿no? O sea, hay que checar también ese detalle. O sea, son muchas cosas, no nada más son los líderes de los comerciantes, son los comerciantes también, los vecinos y también los consumidores, ¿sí? Porque precisamente por eso el mercado está vivo, porque hay gente que va y consume, ¿sí? Entonces por eso no hay, por Claro. eso hay desorganización. Claro. Terminamos siendo esa parte, ese combustible. Pero si se da el fenómeno, sí, más que tratarlo de corregir, que eso siempre se ha tratado de hacer en una forma cuadrada, vamos a aceptar que existe, sí, y vamos a sacarle provecho para todos en el municipio. Claro. ¿No? Pues ha sido un placer platicar contigo, Joaquín. Pudimos irnos a temas mundiales y bajar al comercio ambulante de Nicolás Romero. Sí. Y eso, porque es la economía es la parte más fuerte de la economía a nivel municipal. O sea, ya la parte turística, como dices que está obsoleta, pues también hay que rescatarla para detonar más la economía, sí, la claro, parte turística. Y me parece que Sí. el comercio también hay que encadenarlo con otras formas económicas, es decir, tanto de producción, por un lado, sí, como de servicios. Claro. Y rescatar también el agro. Esa parte tampoco la tocamos a nivel municipal. Claro, se vuelve tierra muerta. Sí, hay todo un tema. Ya no ni autoconsumo, es tierra muerta. Exacto. Y eso, porque eso no da, etcétera, es todo, hay que tener una política municipal al respecto. El dar, pero también que la gente tenga a lo mejor ya técnicas más sofisticadas de sembrar, claro. Para que ellos ya tengan nueva tecnología. Solo con tecnología, solo con el conocimiento podemos, yo insisto en ello, tener productos con valor agregado y salir de la pobreza. Claro. Y también brindar servicios de calidad que nos permitan cobrar bien. Claro que sí, pues hay tierra hasta para la explotación bovina, o sea, hay de todo. Si no quieren caer en esta parte de la
en la industrialización, pues se puede, No, se y puede hay, explotar, se puede hay, generar la agroindustria. hay unidades productivas, pero están desarticuladas, o sea, no hay ninguna política pública al respecto. Las direccioncitas que hay no hacen nada serio, y el gobierno del estado gasta mucho dinero, pero a lo necio. Sí. Es decir, no se ven los resultados. De repente sí se nota, sobre todo en la publicidad, que vemos que desde el gobierno del estado baja algo, política de las truchas, eso les encanta. Sí. Vamos a apoyar las truchas y entonces hay todo un rollo sobre las truchas, pero no se logra gran cosa. Fíjate que porque no se articula. hay un ingeniero que está especializado en la rama, no me acuerdo de su nombre, pero él me enseñó un mapa de 5 municipios, incluido Nicolás Romero, o sea, Nicolás Romero, porque la Iscaria de Zapán, creo que está Naucalpan, Isidro Favela, y no me acuerdo cuál otro, creo que ya me pasé de los 5. Estos municipios son un banco de agua. O sea, aquí aguas también, porque nos podemos volver. O sea, las industrias se van donde hay mercado y donde hay recursos. Por eso también Nicolás Romero dice, no, pero qué chiste tenemos. Bueno, tenemos agua, estamos parados sobre agua. Sí. Posiblemente en el futuro no muy lejano, no sé la fecha exacta, pero posiblemente grandes cadenas alimenticias van a venir a explotar el agua. Aquí Bueno, eso depende Romero. de nosotros. Y automotrices, pues bueno, ahí se va a generar la industria y va a pasar lo que dices, ahí se va a dar la famosa política pública, porque política pública aquí en México es una evasión. Ellos ya están cubriendo la demanda, como decíamos de las universidades. No hay universidades públicas, pero hay universidades privadas. Política pública. O sea, es una forma de hacerse pato, ¿eh? O sea, aquí en México ha pasado mucho eso. Muy bien, pues muchas gracias, Joaquín. Fue una conversación abierta, se trata de eso, de dialogar de manera abierta, Sí. e ir construyendo poco a poco. Naturalmente no vamos a solucionar las cosas solo hablando, pero hablando se entiende la gente, y si no nos entendemos en Nicolás Romero, no vamos a solucionar nada. Bueno, entonces hay que empezar por eso. Eso no pasaría, Alejandro, y lamentablemente, pues sí, lo terminamos hablando porque no ha habido actividad política de ninguno de los partidos políticos, sí, toda la actividad política se guarda cada 3 o 6 o 12 años, y todos aparecen al cuarto para la 1, sí, o sea, eso también hay que puntualizar, porque por eso Morena está como está, o sea, no hubo actividad partidista durante todos esos años, sí. Es más, desde su fundación, en el 2015, una derrota terrible en la elección, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no hay actividad partidista, ¿sí? No hay. ¿La militancia dónde está? ¿Quién sabe? No se ha rescatado, no ha habido formación de militantes, no ha habido operación política, pues ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a hacer los proyectos que queremos hacer, que son muy buenos, si no hay actividad, no hay partido, no hay infraestructura partidista? Que hay que pensarlo como un movimiento, es decir, ¿por qué movimiento? Porque tiene que ver con causas específicas. Por ejemplo, aquí en Nicolás Romero, yo sí podría decir que iniciamos un movimiento de artistas, escritores, etcétera, gente preocupada por lo social, porque también había trabajadores sociales, psicólogos, etcétera. Era un movimiento social porque éramos decenas de personas interesadas en la transformación del municipio, que nos empezamos a articular. Lo que ocurrió es que pues la actual política de gobierno fue desarticular por falta de visión y por falta de generosidad. Sí. Entonces, bueno, hay que retomarlo. Con estas conversaciones es un ejercicio, y entonces espero que no sea la última vez que estés acá, Joaquín. No, pues cuando tú me quieras volver a invitar, yo estoy presto, Alejandro. Muchas gracias. Es Joaquín Gutiérrez, político mexiquense, y un servidor, Alejandro Colina Fajardo, aspirante a la alcaldía de Nicolás Romero para el periodo 2022-2024, Morena desde abajo. Cuídense y pórtense bien.